Nico, supongo que lo que queríais vosotros era jugar, ¿no? Lo que pasa es que hay un momento en que ya no se puede. Sí, la verdad es que el equipo se ha hecho muy bien de las veces que se ha adelantado San Andreu, y los momentos en los que se ha tenido el partido es cuando más controlado teníamos el partido, también condicionado por la lluvia, y bueno, llega un momento que podía ser peligroso incluso para los jugadores y poder tener lesiones que ahora no vendrían bien en ninguno de los equipos. No sé si ya habéis hablado de cuándo se podría jugar la renovación, es quizá un poco pronto, pero... No, creo y supongo que será la federación que inicie el momento de ponerse de acuerdo cuando se juega, y supongo que los clubes en ese momento o acatarán la decisión de federación o mandarán una serie de comunicados para ponerse ellos de acuerdo. Dices que el campo estaba peligroso en el momento que está suspendido, pero ¿crees que en minutos tantos también? No, yo pienso que ha habido una acción que el árbitro enseguida lo ha parado, he estado muy atento. Yo supongo que el árbitro estaría esperando que hubiese algún lance del juego en el que hubiese alguna entrada peligrosa o alguna vez que el balón se haya separado, alguna caída, un resbalón en el que pudiera sufrir algún jugador un daño, y ha sido justo en la jugada en la que Omar y un jugador del San Andreu han impactado una patada de Omar al otro debido a que se ha retenido el balón y no ha podido llegar, y en el momento que ha visto que se ha puesto peligroso, él lo ha parado. Sí que es verdad que antes el balón rodaba y viendo también que no para de llover, yo supongo que el árbitro ha dicho paramos 10 minutos, si esto cambia se puede volver a jugar, y si no cambia ya sí que se va a poner muy peligroso como es el caso. ¿Qué supone para vosotros tener que venir seguramente entre semana desde Valencia? Bueno, sí, pues supongo que lo primero es un gasto añadido a la temporada, que hoy en día, como estamos los equipos de segunda B, pues es complicado. Y bueno, preparar un partido distinto de 20-25 minutos, los jugadores que estaban en el campo pues creo que deben continuar, y son los que estaban en banquillo los que se puede variar, pues con el número de cambios que había hecho cada equipo, y bueno, prepararlo bien y venir a disputar esos 20 minutos, porque esto es una cosa más de las que ocurren en la competición, y en este caso nos ha tocado a nosotros. ¿Tienes preguntas? ¿No? Gracias.